La plaza estaba llena, no de aplausos, sino de miradas, algunas curiosas, otras cobardes y muchas más silenciosas por miedo. En el centro, 5 mujeres jóvenes, con la cabeza rapada, vestidas con harapos y pintadas con símbolos en la frente. No eran criminales, no habían robado ni asesinado, solo eran hijas, madres o esposas de hombres que habían luchado por la República. Y en la España, recién conquistada por los sublevados, eso bastaba para ser castigada. Las obligaron a desfilar por su pueblo, entre insultos, escupitajos, carcajadas crueles. Les cortaron el pelo como símbolo de purificación. Las hicieron beber aceite de ricino para provocarles diarreas. Y les pegaron carteles que decían rojas, perdidas, enemigas del orden. Algunas fueron golpeadas, otras fotografiadas, y todas humilladas públicamente como ejemplo. Aquella escena, lejos de ser aislada, se repitió en cientos de pueblos y ciudades durante los primeros años de posguerra. Era la depuración moral de la mujer republicana, un castigo sin juicio, sin defensa, sin retorno. Y lo más cruel, no siempre lo ejecutaban soldados. Muchas veces eran vecinos, conocidos, incluso otras mujeres que creían servir a una causa justa. Este episodio no habla solo del dolor, sino del silencio que vino después, de la vergüenza heredada y del miedo que se convirtió en rutina, porque a muchas no las mataron, pero les arrebataron la voz, la dignidad y el derecho a ser recordadas con nombre y rostro. Tras el fin de la Guerra Civil en 1939, el régimen franquista inició un proceso de reconstrucción nacional que no solo afectaba a la política y la economía, sino también al tejido moral y social del país. Para lograrlo, no bastaba con encarcelar a los enemigos militares. También había que borrar a quienes representaban otros valores, otras formas de ser mujer, de pensar, de vivir. Las mujeres republicanas eran vistas como peligrosas no por lo que hacían, sino por lo que significaban. Muchas habían votado por primera vez en 1933, habían trabajado fuera del hogar, liderado sindicatos, participado en agrupaciones políticas, incluso luchado en el frente o en la retaguardia, organizando comités, hospitales, escuelas, para la ideología nacional católica impuesta por el franquismo. Eso era un escándalo. El nuevo Estado necesitaba imponer un modelo único: mujer sumisa, madre devota, esposa obediente, y la mejor forma de borrar el pasado era humillar a quienes lo habían encarnado. Durante los primeros años de posguerra, miles de mujeres fueron objeto de represalias no documentadas oficialmente, acciones dirigidas por falangistas, curas locales, autoridades civiles y grupos paramilitares. El castigo más común era el rapado del cabello, símbolo de vergüenza pública, inspirado en prácticas similares usadas por los nazis y fascistas europeos. En España se aplicó especialmente a mujeres jóvenes, como forma de reeducación forzosa. A muchas se les hacía desfilar por su pueblo, acompañadas de música grotesca, portando carteles ofensivos, con ropa interior o disfraces, obligadas a recibir burlas, a veces incluso de sus propios vecinos. En algunos lugares se las marcaba con tinta indeleble, en otros se las obligaba a barrer las calles, a rezar en voz alta o a escribir frases de arrepentimiento en muros públicos.
Pero no era solo simbólico. También hubo violencia física, detenciones sin motivo, interrogatorios, amenazas sexuales, separación de hijos, confiscación de bienes y, detrás de todo, una justificación moral: depurar a las mujeres de ideologías contrarias al orden, restaurar la decencia, corregir vidas desviadas. El sistema judicial solía mirar hacia otro lado o incluso colaborar. Las autoridades permitían estas acciones como parte del proceso de limpieza, y muchas mujeres, que no habían cometido más delito que ser hermanas de un miliciano o haber votado al Frente Popular, quedaron marcadas para siempre. En las iglesias se les negaban sacramentos, en las escuelas no podían trabajar, en los mercados eran ignoradas, en su propia casa eran tratadas como una vergüenza. Así se construyó un castigo que iba más allá del cuerpo. Iba directo al alma, al recuerdo, a la identidad. Julia Moreno tenía 22 años cuando acabó la guerra. Vivía en un pueblo de Castilla. Había trabajado como enfermera en un hospital improvisado del Frente Republicano y había cuidado a heridos de ambos bandos sin distinción. No militaba en ningún partido, pero todos sabían que su hermano fue fusilado por apoyar a la República. Una semana después del final de la guerra, un grupo de falangistas la sacó de su casa al amanecer, sin orden judicial, sin explicación. La llevaron a la plaza del pueblo, donde ya había una pequeña multitud reunida. La ataron a una silla, le raparon el cabello entre risas y la obligaron a cantar El cara al sol mientras le vertían aceite por la garganta. Julia no gritó, no lloró, solo miró fijo a un punto del cielo, como si su dignidad estuviera ahí, lejos, intocable. Después de aquello, nadie volvió a contratarla. El párroco prohibió que diera clases de costura. El médico local no quiso atenderla. Y su madre, aterrada, no volvió a salir de casa en meses. Julia sobrevivió, sí, pero lo que vivió aquel día nunca lo olvidó, ni lo contó, ni siquiera a sus hijos, no hasta muchos años después, cuando uno de ellos la encontró sentada en la cocina, mirando una foto antigua, y preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca hablas de esa época?». Entonces, ella solo dijo una frase: «Porque no sé cómo nombrar lo que nunca debió pasar». Su historia no es única. Su historia es un reflejo de muchas mujeres sin tumba, sin estatua, sin homenaje, pero con una verdad que aún arde bajo la piel de este país. Entre 1939 y 1945, mientras Europa ardía bajo otra guerra, en los rincones de España se llevaba a cabo una campaña silenciosa, una guerra contra la memoria, contra la mujer libre, contra cualquier rastro de lo que fue la República. Miles de mujeres fueron detenidas, sin cargos formales, acusadas solo de tener el apellido equivocado, de haber firmado una petición, de haber cocinado para un batallón republicano, o simplemente de no haber delatado a un ser querido. En pueblos como Belchite, Ronda, Almendralejo, Sigüenza, los testimonios se repiten. Mujeres arrastradas por las calles, insultadas, marcadas públicamente, no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. A las jóvenes les rapaban la cabeza, les pintaban cruces rojas en la frente,
Les hacían desfilar con carteles que decían «peligro rojo» o «castigo ejemplar», y todo eso bajo la mirada de vecinos, de autoridades locales, de niños que aplaudían porque así les habían enseñado. Se les obligaba a limpiar aceras de rodillas, a cantar himnos que no comprendían, a memorizar oraciones mientras temblaban, a tragar aceite de ricino para que se mancharan en público y fueran objeto de risa, de desprecio, de asco. En muchos casos, fueron encerradas en iglesias habilitadas como centros de corrección, donde se les adoctrinaba, se les leía pasajes sobre el deber femenino y se les decía que su libertad era una ofensa. Algunas fueron obligadas a firmar confesiones falsas, a denunciar a sus propias hermanas o a casarse con hombres que no amaban. Todo con tal de evitar castigos mayores. En las prisiones de mujeres, como la de Ventas en Madrid, la situación era aún más extrema. En celdas de apenas 10 metros, se apiñaban hasta 30 mujeres, muchas con hijos pequeños, otras embarazadas, otras tan mayores que apenas podían sostenerse en pie. Los interrogatorios eran diarios, las humillaciones constantes y el miedo, un huésped que nunca dormía. Los expedientes decían reeducación moral, pero lo que ocurría allí era una destrucción sistemática del alma. Los guardias las obligaban a cantar himnos antes de comer, a asistir a misa de rodillas, a escribir cartas a Franco pidiendo perdón, aunque no supieran de qué se culpaban. A algunas se les prohibía hablar durante días. Otras eran castigadas si mencionaban el nombre de un ser querido fusilado. Y cuando por fin salían, no encontraban ni trabajo, ni casa, ni paz. Eran mujeres sin voz, sin derecho al duelo, sin futuro. Muchas se suicidaron en silencio. Otras huyeron a América Latina, a Francia, a México, pero la mayoría se quedaron y vivieron el resto de su vida con una sonrisa forzada, un pañuelo en la cabeza y una frase en la boca: no te metas en problemas. Las niñas que vieron eso crecieron creyendo que pensar era peligroso, que ayudar era sospechoso, que ser diferente era motivo de castigo, y así el miedo se convirtió en herencia. Una herencia que no aparecía en los libros de historia, pero que estaba en cada gesto, cada silencio, cada mirada que evitaba contar lo que pasó aquel verano. Y lo más doloroso es que muchas de las que participaron en las humillaciones fueron vecinas, maestras, incluso otras mujeres que, por miedo o por convicción, eligieron castigar antes que recordar. Los hombres eran considerados enemigos, pero las mujeres republicanas eran traidoras, porque habían roto el molde, habían votado, habían marchado, habían hablado en voz alta. Y eso, en el nuevo orden, era inaceptable. Los archivos oficiales apenas mencionan estos hechos. No hay estadísticas claras, no hay juicios, no hay nombres, solo quedan los testimonios orales, las cartas escondidas, los diarios enterrados y los recuerdos que tiemblan cuando alguien pregunta: ¿y tú, abuela, qué hiciste en la guerra? Entonces, la mirada se pierde, la voz se quiebra y la respuesta es siempre la misma: lo que me dejaron. Durante décadas, estas historias no aparecieron en ningún libro, no se enseñaban en las escuelas, ni siquiera se hablaban en familia.
Era como si nunca hubieran ocurrido. Las mujeres que sobrevivieron a las humillaciones públicas, al rapado, a los castigos, no hablaban de ello ni con sus propios hijos, por vergüenza, por miedo o porque simplemente nadie quería escuchar. Pero con la llegada de la democracia, algunas comenzaron a romper el silencio. Se descubrieron cartas escondidas en altillos, diarios escritos en servilletas, testimonios grabados en cassettes caseros, donde las voces temblaban, pero decían la verdad. Organizaciones de memoria histórica comenzaron a documentar estos casos. En los archivos parroquiales se encontraron anotaciones marginales junto a nombres de mujeres: Roja, mujer peligrosa, castigada por comportamiento inmoral. En documentos de la Falange aparecían listas con nombres y detalles: mujer con pensamiento subversivo, lectora de libros extranjeros, no acude a misa desde el fallecimiento del esposo republicano. Todo estaba anotado, organizado, sistematizado. Incluso hubo protocolos escritos sobre cómo realizar los actos públicos de depuración moral, con pasos detallados, frases sugeridas y recomendaciones sobre cómo manejar a los familiares. Y lo más estremecedor fueron los testimonios de quienes lo ejecutaban. Antiguos miembros de comités locales confesaron años después que sabían que muchas eran inocentes, pero había que dar ejemplo. Algunos lloraban al recordar lo que hicieron. Otros seguían creyendo que fue necesario. Pero las víctimas jamás fueron reconocidas oficialmente. Nunca hubo un acto de reparación. Nadie les pidió perdón. Y aún hoy, muchas de ellas siguen sin tumba, sin nombre, sin justicia, porque cuando la verdad se esconde durante tanto tiempo, el silencio se convierte en una segunda condena. Hoy, cuando hablamos de memoria histórica, pocas veces se menciona a ellas. Las mujeres humilladas no tienen calles con su nombre, ni placas, ni estatuas, ni días oficiales. Solo quedan fotografías borrosas, historias contadas en voz baja y miradas que aún se agachan cuando alguien pregunta, porque el dolor se hereda. Y muchas hijas crecieron sin entender por qué su madre no quería ir a misa, por qué no salía a la plaza, por qué lloraba cuando escuchaba un himno. Otras repitieron la historia sin saberlo. Callaron, obedecieron, se sintieron pequeñas y creyeron que era su culpa. Hoy sabemos que esa violencia, esa humillación pública, no fue un error, fue una estrategia, una forma de imponer el nuevo orden, no solo con leyes, sino con miedo. Y el miedo tarda en irse. Aún hay pueblos donde no se puede hablar de lo que pasó. Aún hay familias divididas por lo que uno hizo, por lo que otro permitió, por lo que nadie quiso ver. Pero algo ha cambiado. Las nuevas generaciones están preguntando, están escribiendo, investigando, escuchando. Se han creado proyectos de teatro, documentales, libros que recogen estas voces, y poco a poco, esas mujeres invisibles están saliendo de la sombra, no para vengarse, sino para decir, yo estuve allí y sigo viva. Ese es su legado, haber resistido en silencio y ahora ser escuchadas al fin. Julia, Carmen, Antonia, Dolores, nombres sin rostro durante demasiado tiempo. Mujeres que no levantaron armas, pero que fueron castigadas como si lo hubieran hecho, porque pensaban distinto,
porque no se callaban, porque amaban en libertad. Este episodio no es solo una denuncia del pasado, es una llamada al presente, a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿a cuántas mujeres seguimos obligando a callar? ¿A cuántas juzgamos por no encajar? Recordar no es abrir heridas, estas es cerrarlas con dignidad. Y hoy tenemos el deber de escuchar esas historias, de nombrarlas, de mirarlas de frente y decir, te creemos. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez escuchaste un susurro, una historia interrumpida, una mujer que bajó la voz al recordar, comparte este video, suscríbete a este canal, porque en España bajo Franco no hablamos de historia lejana, hablamos de lo que aún vive en la memoria. Y en el episodio 24, la historia de la esposa de un oficial forzada al silencio, conoceremos el lado oculto de quienes, aún dentro del propio régimen, también fueron silenciadas. Porque el silencio no siempre vino del enemigo, a veces dormía al otro lado de la cama,